visita la viceministra de Tributación, Marta González Ayala, a quien la saludamos atentamente aquí en la propuesta informativa de esta noche. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Ernesto. Muy buenas noches. Bienvenida, un gusto estar con ustedes. Muchas gracias. Un placer contar con ustedes y con la teleaudiencia para que también sepa de conocer un poco de la gestión tributaria. ¿Cómo está la realidad tributaria del país? Tan escuchada últimamente. Tan escuchada, tan criticada y tan valorada principalmente en el exterior. Por la formalidad. Estamos trabajando con mucho ímpetu, con mucho entusiasmo, casi te diría con pasión. Y bueno, creo que hay alguna lámina allí de las recaudaciones. Empecemos a hablar de las recaudaciones, si te parece. Enseguida vamos con los datos. Bueno, esa es una lámina muy interesante. Ser una de las administraciones tributarias más innovadoras y eficientes de América Latina. Esa es la visión de la administración tributaria en la planificación estratégica que hemos definido el año pasado, nuestra planificación estratégica 2014-2018, y estamos muy abocados a concretar esto. Te diría que estamos dando pasos muy importantes en este sentido, y uno de los objetivos, de los 3 objetivos estratégicos, es el de la recaudación. Allí tenemos justamente en lámina, el año pasado hemos cerrado con un 24.1% de incremento en la recaudación acumulado. Si miramos la gestión nuestra, tenemos unos 44% de incremento de la recaudación a esta fecha. Y en este año, a pesar de la crisis internacional, estamos en torno al 10%, entre 8 y 10% de incremento sostenido de nuestra recaudación. Creo que hay alguna otra lámina, si podemos pasar un poquito más. Sí, eso es lo que veíamos, lo que comentaba hasta septiembre del mes pasado, un 9.7%. Y un dato interesante, estamos devolviendo créditos fiscales de una manera muy ágil con relación a los años anteriores, a tal punto que estamos llegando a un incremento de casi el 400% en los montos que estamos devolviendo, y que luego, por supuesto, los contribuyentes utilizan esos montos para pagar impuestos. Ahora, dentro de lo que es el proceso de recaudación, muchas veces no es solamente trabajo de tributación, sino también de la responsabilidad de otras entidades que acompañan esto, como hablamos esta mañana, aduana, ¿verdad? Muchas veces los recursos que se recaudan no son suficientes para lo que se necesita en materia de obras sociales, obras específicas. ¿Cómo también está ese relacionamiento con las otras entidades cuando se hablaba de la desaceleración y que se necesita más recursos para salir adelante? Bueno, en general nosotros estamos haciendo un trabajo mucho más coordinado que en el pasado, Ernesto. Hay que tener en cuenta de que nuestras instituciones públicas, por lo menos eso fue lo que nosotros constatamos apenas asumida la gestión de la administración de la SED, se ha trabajado en el pasado de manera muy aislada, como compartimientos estancos. Eso se está rompiendo, no es fácil, porque en el caso nuestro específicamente existe una ley en un artículo de la ley que nos restringe totalmente el secreto de las actuaciones. Entonces, esto también hizo que en el pasado se volviera mucho más difícil el poder intercambiar libremente las informaciones, específicamente las informaciones de los contribuyentes, de las que somos muy celosos de mantener la confidencialidad tal como nos establece y nos impone la ley, ¿verdad? Pero sí estamos avanzando en esta semana. El lunes mismo estuvimos reunidos con la gente de aduana, la gente del Ministerio de Industria y Comercio. Estamos atacando varios frentes en donde vamos identificando mediante los procesos que también han sido sustancialmente mejorados, los procesos de control y de cruces de información. Estamos coordinadamente trabajando con las demás instituciones. Con la cantidad con la transparencia informativa que hay justamente ahora, ¿cuáles son los niveles de recaudación que se están dando? Bueno, lo que veíamos hasta el 31 de diciembre del 2014, que con un crecimiento del 24.1%, hasta la fecha, hasta el mes pasado por lo menos un 44.7% en relación al inicio de nuestra gestión, y solamente en este año un crecimiento del 9.7% de enero a septiembre, ¿verdad?
Y en lo que se refiere específicamente a los dos impuestos que son los que más recaudación nos generan, el IRASIS tenemos un incremento del 8% en lo que va de este año hasta la fecha de ayer, y el IVA estamos por el 6% de incremento. ¿Cuáles son los sectores que más se están aportando a la caja fiscal en ese sentido? Bueno, el primer sector es el financiero. Bancos y entidades financieras es el que está por encima del 10-12% de incremento. Luego telecomunicaciones, bebidas, tabacos y en un lugar bastante más inferior están las agroexportadoras, ¿verdad? Que estamos expectantes de que cierre este mes de octubre, porque vos sabés que nosotros dispusimos con la 5061 la modificación del cierre del periodo fiscal para las agroexportadoras, que cerraron ahora en junio. Este es el primer ejercicio completo del sector agropecuario. Vale decir que van a terminar de ingresar cuando termine el vencimiento del calendario perpetuo en este mes de octubre, y recién allí vamos a poder un poco tener una visión más comprensiva del efecto y de las proyecciones que vaya a tener la ley 5061 de generalización del IVA para el sector agropecuario y el IRAL. Para ir hablando también de la buena visibilidad que hay a nivel internacional, ¿cómo estamos también en el tema de la lucha contra la evasión, el contrabando, que afectan tanto a la economía y que golpean justamente el poder recaudador del Estado? Bueno, la evasión es un cáncer que estamos combatiendo fuertemente, pero es un cáncer mundial. Sí. Es un cáncer mundial. Y estamos teniendo avances importantes, sin duda alguna, pero hablar de una tasa de evasión en Paraguay es una cuestión que vamos a definirla recién para fin de año. Tenemos un estudio realizado en el año 2008 por el Fondo Monetario Internacional, pero quedó muy desfasado esto con la incorporación de los nuevos impuestos, con las diferencias en las tasas del IVA y demás. Así que ahora en esta próxima semana se inicia el estudio que va a realizar el Fondo Monetario con Eurosocial, y vamos a tener una información mucho más veraz sobre eso. Pero más allá de ello, el combate frontal a la evasión está dado porque uno hoy escucha en la calle, cuando conversa con cualquier empresario, yo ahora expido totalmente mi factura, porque de lo contrario la multa es demasiado alta. No, claro, nadie quiere justamente ser afectado por la multa. Los operativos de ¿cómo se llamaba antes? La policía tributaria, ¿están resultando en realidad también? Sí, justamente ahí estábamos mirando en alguna de las láminas, en el operativo de la mega evasión, que así se dio a llamar el año 2014, recaudamos en total 108.000 millones, con unas 310 empresas que fueron denunciadas a la Fiscalía, fiscalizadas posteriormente, y de esas unos controles ya concluidos y aceptados en torno al 50%. Esto, por supuesto, va variando día a día en función a que acepten, o de lo contrario se pasa a la siguiente instancia, que es la sumarial, en la cual se abre un periodo probatorio en donde el contribuyente tiene el derecho de aportar nuevos elementos, nuevas pruebas para confirmar o en todo caso rechazar la determinación inicial realizada por las áreas de fiscalización. Bien, para ir cerrando y agradecerle por su presencia aquí en el noticiero, hablando ya también de temas varios, ¿cuál es su posición en relación a la implementación del IVA a las cooperativas? Estos 2 días fueron de muchas manifestaciones en la vía pública, en el microcentro de la capital, y aparentemente un grupo interesante de parlamentarios en el Senado ahora estarían solicitando la posibilidad de que la normativa entre en vigencia recién a fin de año o el año que viene. Sería un retroceso muy grande, Ernesto. Hay que tener en cuenta que lo que se logró con el IVA del 10% a las operaciones de préstamo de las cooperativas no es otra cosa sino que un objetivo esencial del gobierno de la generalización. Tenemos en el país las tasas impositivas más bajas del mundo. El 10% del IVA
el 10% de IRASI y el 10% de IRP son las más bajas del mundo, destacadas por organismos internacionales y por otras administraciones tributarias. Las cooperativas utilizan las rutas del país, utilizan los hospitales, utilizan las escuelas. ¿Cuál sería la justificación de establecer un privilegio o mantener el privilegio que han tenido hasta ahora? Y por el otro lado, la tasa del 10%, lo que le va a impactar al socio de la cooperativa es absolutamente ínfimo. Estamos hablando de 1.000 o 1.200 guaraníes al mes sobre un préstamo de 1 millón de guaraníes. O sea que es realmente muy bajo. Es muy la bajo. Pregunta, sector crediticio nada más sería, ¿verdad? Sí, la pregunta es si los socios de las cooperativas están teniendo en cuenta que estas manifestaciones que sus dirigentes están haciendo en estos días están debidamente documentadas. Las bombas, los petardos, los pasacalles, el alquiler de los vehículos para transportar a las personas que se manifiestan, están debidamente documentadas, han cumplido las obligaciones tributarias, los proveedores de este tipo de servicios. Nos gustaría comprometerle para próximas visitas aquí en el espacio informativo, señora viceministra. Nos encantaría. Tenemos muchísimas, realmente, porque las preguntas de los temas son, como usted sabe, variados y múltiples también. Muy amplios, así es. Con mucho gusto, Ernesto. Nos reencontramos los próximos días, si es posible. Con gusto. Gracias por estar con nosotros. Hacemos una...